Amigos, seguimos en este pequeño compartir de ideas. Vamos a ver ahora lo que es la justificación de la filosofía. Estamos siguiendo la obra Introducción a la Filosofía de Julián Marías. Entonces vamos a ver qué dice en esta parte cuando habla de la justificación. ¿A qué será que se refiere cuando plantea el tema de justificación de la filosofía? Recuérdense que anteriormente, si usted fue capaz de escuchar o tuvo la oportunidad de escuchar el audio anterior, hablábamos de lo que era la realidad de la filosofía. Vamos a ver ahora la justificación de la filosofía. He dicho que el intento de hacer una introducción a la filosofía supone un previo hallazgo de esta última como realidad ya existente, pero advertía también que esto no implica una aceptación de esa filosofía tradicional. No solo esto, en rigor, ni siquiera es obvio que nos interese desde luego esa filosofía. Si al hablar de introducción nos referimos a ella como una instancia dada, la introducción misma requiere una previa y radical justificación del filosofar. No se puede dar, por supuesto, que hay que hacer filosofía, porque entonces esta queda desarraigada, se convierte en puro juego mental, sean cualesquiera sus calidades e incluso su verdad. Si bien nuestra situación difiere esencialmente de la de los presocráticos, porque incluye como ingrediente decisivo la tradición filosófica entera, ausente para ellos, coincide sin embargo en que solo podemos entrar efectivamente en la filosofía movidos por una necesidad inexorable. Hay que mostrar, por tanto, cuándo y cómo surge, si es que surge la necesidad de la filosofía y para qué. Esa es la razón de la constitutiva deficiencia de las introducciones llamadas sistemáticas. No se puede exponer sin más los problemas filosóficos mientras estos no se planteen como problemas para alguien. Un problema no viene definido solo por su contenido, es decir, por la simple enunciación de algo no sabido o de la aparente incompatibilidad de dos ideas, sino antes que nada, aunque sea pero grullesco el decirlo, por su problematicidad. Desde luego esto significa que un problema requiere un hombre que lo piense y para quien exista. Pero si no se tratase más de esto, no pasaría de ser una trivialidad. En efecto, tan pronto como un problema fuese enunciado y comprendido por alguien, sería efectivo problema. Ahora bien, no acontece así. El hecho de que yo ignore algo o no vea manera de hacer compatibles dos datos o dos ideas, aunque tenga plena conciencia de esa ignorancia o esa impotencia, no basta para que eso me sea un problema. ¿Qué más hace falta? Algo extremadamente sencillo, pero que de puro elemental se suele olvidar. Que yo necesite saber eso o compaginar las nociones discordantes. Son infinitas las cosas que ignoro o cuya congruencia me escapa y que nunca han sido ni serán más jamás problema para mí. Los últimos siglos de la historia europea han abusado frívolamente del nombre de problema a fuerza de llamar así a toda interrogante. El hombre moderno, sobre todo desde el último siglo, se ha habituado a vivir tranquilamente entre ellos, olvidado del dramatismo que adquiere la situación cuando ésta se hace problemática, esto es, cuando no se puede estar en ella y por eso urge una solución. El verbo griego de que se deriva el sustantivo problema quiere decir lanzar o arrojar delante. Problema significa ante todo algo saliente, por ejemplo, un promontorio, de un modo más concreto, un obstáculo, algo con que me encuentro delante, y por extensión metafórica, lo que llamamos usualmente problema intelectual. Pero repásese en que para algo
en que para que algo me sea obstáculo no basta con que esté delante, ahí delante. También tengo delante la pared y esta no me sirve de obstáculo, sino de abrigo. Otro sentido que también tiene la voz problema para que se convierta en obstáculo, no es suficiente su presencia ante mí. Hace falta que yo necesite pasar al otro lado, precisamente a través de ella. Entonces es efectivo obstáculo en la forma concreta de lo que los griegos llamaban aporia, es decir, falta de poro o agujero por el que salir de una situación. Podemos decir, por tanto, que uno de los elementos reales que integran un problema es la situación en que como tal se constituye, y una formulación de los problemas que omita esa situación es, en el sentido más riguroso, una formulación incompleta, abstracta y en suma ficticia. Esto nos conduce a la evidencia de la historicidad de los problemas que es menester entender en todo su alcance. En efecto, esta expresión hace pensar primariamente en el carácter histórico de las soluciones de esos problemas. Se trataría en este caso de que una solución tendría una zona de validez limitada, fuera de la cual sería sustituida por otras. No es este el momento de decidir la justeza de esta opinión, pero desde luego no es eso lo que aquí interesa. Lo grave es que son históricos los problemas mismos, y esto en dos sentidos distintos, aunque conexos. En primer lugar, lo que solemos designar unívocamente como un problema a lo largo de la historia es en rigor una realidad varia y múltiple, porque bajo una denominación idéntica encubre una serie de diversas urgencias vitales. Imagínense lo que significa el problema del conocimiento para Platón y para un neokantiano. No lo que uno y otro piensa acerca del conocimiento es esto, desde luego, sino lo que necesitan saber, lo que constituye para ellos la problematicidad. Otro tanto ocurre con el problema de la moral, con el del Estado, el de la sustancia o el de la lógica. En segundo lugar, algunos problemas están adscritos de un modo aún más preciso a una circunstancia histórica. Ni siquiera con ese margen de ambigüedad se plantean como tales problemas fuera de ella. Por supuesto, en el sentido de que hay problemas nuevos que se plantean solo desde cierto momento. Piénsese en el de la creación, en el de la realidad del mundo exterior, en el de los valores y tantos más. En rigor todos, pero también en el sentido de que hay problemas que dejan de serlo, y no precisamente por haber logrado una solución definitiva, sino porque aún permaneciendo la ignorancia o la discordia respecto a sus contenidos, estos dejan de presentarse al hombre como problemáticos desde el punto en que no necesita saber a qué atenerse acerca de ellos para vivir en su propia situación. Tal acontece con el problema del sabio, después de la época helenística, con el de los universales, después de la edad media o medieval, el de la comunicación de las sustancias desde el siglo XVIII. Y no conviene enturbiar esta evidencia con la consideración de que ciertas cuestiones que se plantea la filosofía posterior coincide parcialmente con aquellos problemas, por ejemplo, el de los objetos ideales en la fenomenología, con la cuestión medieval de los universales, porque esto impide comprender en su autenticidad el sentido preciso de unos y otros. Por esta razón, una introducción a la filosofía tiene como primer requisito su propia justificación, es decir, solo puede iniciarse cuando la situación real en que el hombre se encuentra lo obliga a un peculiar quehacer que resulta ser la filosofía. Y esta forzosidad es el único motor auténtico de esa introducción. Es decir, el autor nos está diciendo, si nosotros no tenemos ningún problema en el cual
meternos, entonces no podemos hacer una verdadera introducción a la filosofía. Porque una filosofía formalista entonces solamente planteará los problemas que algunos pensadores en su contexto determinado han tenido como problemas. Pero realmente, ¿qué problema puedo resolver para introducirme a la filosofía? ¿O qué me interesa saber? ¿O qué me preocupa? Es decir, tengo que tener una inquietud, un problema de fondo que me interese resolver, una pregunta que me interese contestar.